Y voy a continuar, amados, hablando de este tema de los gobiernos. Diga gobiernos. Con ese, gobiernos, plural. Diga gobiernos. Ajá, son más de uno, ¿verdad? Y hemos estado hablando de ese gobierno de la familia. Y hoy vamos a comenzar a hablar un poco del gobierno de la iglesia. Ustedes recordarán que yo les explicaba que Dios le dio la espada al Estado, ¿verdad? Romanos 13, lo pueden buscar después, en su momento quizás lo discutiremos. Dios le dio la vara a la familia, porque, amado, es bíblico corregir a los hijos. Empezamos. Y Dios le dio las llaves a la iglesia. Digan, en este lugar, yo recibo llaves. Digan, en este lugar, yo recibo llaves. Y asimismo, en cada uno de estos gobiernos Dios tiene representantes de Él, porque recordemos que Él es la cabeza de cada uno de esos gobiernos, ¿cierto? Él es la cabeza de la familia, Él es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza del Estado también, aunque no parezca. Y cada uno de estas esferas incluso tienen una sanción máxima que pueden dar. ¿Sabían eso? O sea, si yo te puedo disciplinar en un área, si yo puedo implementar la justicia de Dios, la soberanía de Dios en un área, significa que pueden haber unas consecuencias por eso, ¿cierto? La consecuencia máxima que puede implementar el Estado bíblicamente, aunque a usted le incomode, lo podemos hablar más adelante. ¿Qué fue lo que le dio al Estado en Romanos 13? La espada, es la pena de muerte. Esa es la pena máxima que el Estado está autorizado por Dios a hacer. De hecho, es un deber del Estado. En su momento lo hablamos. La pena máxima que puede dar la familia, ¿usted sabe lo que es? Bíblicamente, es la desheredación. La Biblia dice que el hombre justo deja herencia hasta los hijos de sus hijos, pero las riquezas del impío será para los justos. El contexto de ese texto es herencia. Es que yo empecé así, a mí me gusta empezar así, ya encontré los nuditos, ya me están mirando raro. ¿Usted sabe cuál es la pena máxima que puede dar la iglesia bíblicamente? La exclusión de la iglesia. La iglesia no controla tu salvación. La gente habla de llaves del reino, se imaginan a San Pedro en la puerta con una llave. No. La iglesia tiene llaves de reino, llaves que desatan el cielo en la tierra, llaves que dan principio y capacitan y manifiestan cielo y fluye de la iglesia hacia las otras esferas que estábamos hablando, ¿ok? Pero usted sabe que cuando nosotros pensamos en disciplina, pensamos que lo que pueden hacer es sentarte, porque eso es lo que nos enseñaron en la tradición que te siento, ¿verdad? Pues no, bíblicamente te pueden botar de la iglesia. Pablo votó a un tipo que estaba con la madrastra, lo votó de la iglesia. Pero no es bíblico votarte así porque así. Hay un proceso de disciplina eclesiástica. Él los reprendieron, él no quiso y lo votaron. Y fue por su bien. Pero no voy a entrar en eso. Lo que pasa es que como tengo que hablar un poquito más conciso, estoy aprovechando y tirándolo de otra manera. Y todo esto tiene relevancia para nosotros, amados, porque a nosotros nos gustan que nos den una papeleta con las cruces prehechas para uno saber por quién votar, ¿verdad? Pero si usted, amado mío, si usted conoce cuáles son los límites de la jurisdicción de la familia, los límites de la jurisdicción del Estado civil, del gobierno civil, yo no le tengo que decir por quién votar. El que quiera extralimitarse y meterse en tu familia, ese es un problema. Y el que se quiera extralimitar y meterse en la iglesia, ese es un problema. Así que estamos yendo por la vía difícil, pero es la vía que establece una cultura de reino en la iglesia que es duradera. Lo mismo aplica si usted se quiere casar. Lo mismo aplica si usted quiere entrar en negocio, ¿cierto?
usted aplica principios de reino y ve los límites y la sabiduría espiritual que hay en la palabra y la aplica, ¿cierto? Okay. Así que con ello presente, y yo no voy a coger lucha, yo les voy a dar les voy a dar una introducción que el Señor reparta después. Y le quiero dar un principio de interpretación que les va a servir como una herramienta, porque la iglesia, ¿qué es lo que da? Llaves. Y lo que yo les estoy dando es una llave para poder evitar confusión y comprender la escritura y comprender las predicaciones y las profecías que se dan aquí. ¿Ok? Y la pregunta que yo he encontrado muy útil, especialmente desde que se desataron estos eventos de octubre 7 y la guerra entre Israel y Palestina, ahí fue que empecé a pensar en esta pregunta más duramente, es la pregunta, ¿en qué sentido? Diga, ¿en qué sentido? Pregunte, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Dígalo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Y por qué? Bueno, porque empiezan, no, que si es Israel el pueblo de Dios, ¿en qué sentido? ¿Es la iglesia reemplazó a Israel? ¿En qué sentido? ¿Es la iglesia la continuación de Israel? ¿En qué sentido? No voy a hablar de eso hoy, pero ¿en qué sentido? Y esa pregunta, ¿verdad? Yo quiero invitarlos a adoptarla, porque cada vez que usted escucha un concepto bíblico, un término bíblico, algo que se está utilizando, usted tiene que hacerse la pregunta de ¿en qué sentido me lo está diciendo? Eso se llama contexto también. Pero es más user friendly y a rueda visual preguntarse en qué sentido, porque Dios usa términos en distintos sentidos. Si usted no escuchó la prédica de Luis Vadillo sobre la imagen de Dios, y usted escucha a Luis hablando de Elohim y de los Elohim y toda la cuestión, usted va a estar medio confundido porque para usted Elohim solo significa una cosa, pero Luis nos enseñó que tenemos que preguntarnos en qué sentido está usando el texto la palabra Elohim. ¿Cuál es la pregunta importante? Se me durmieron. ¿Cuál es la pregunta importante? Gracias. Y se lo voy a ilustrar con un ejercicio. Vamos a aplicar esto. ¿Qué usted piensa, amado, cuando usted escucha la expresión, la frase, separación de iglesia y Estado? Están aprendiendo por aquí, veo por aquí, voy a dar las estrellitas al final. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Estado? ¿En qué sentido iglesia? ¿Verdad? Eso es lo que, pero vamos a enfocarnos en la palabra iglesia, que es la que vamos a estar enseñando. ¿En qué sentido separación de iglesia y Estado? Porque la Biblia usa iglesia en distintos sentidos. De hecho, solo voy a mencionar 3, pero también, además de los que voy a mencionar, la iglesia puede ser una tradición histórica, puede ser muchas cosas. Pero la Biblia utiliza iglesia de 3 maneras, por lo menos, que vamos a utilizar hoy para trabajar. La primera, la congregación local. Ciudad de salvación, la iglesia pentecostal más cercana, la iglesia presbiteriana más cercana, es la iglesia, ¿verdad? Decimos la iglesia, voy para la iglesia el domingo. Ese es un sentido, la congregación local. La Biblia lo usa de 2 maneras, lo usa como conjunto de iglesias en un lugar, ¿verdad? Y como en una región, y también como la congregación local. El otro sentido en el cual la palabra iglesia se usa en la palabra, valga la redundancia, es en el sentido de cristianismo, es decir, lo que creemos. La iglesia es algo que nos une, es que nosotros tenemos fe en unas cosas específicas. Incluso socialmente se usa ese término fe como cristianismo, por ahí lo dicen, como que la iglesia es el cristianismo. No, que eso es lo que dice la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿En qué sentido, iglesia? Y el tercer uso que vemos y que nos va a ser útil para hoy es el término eclesía, que es el que usa para iglesia en el sentido de reino. Diga conmigo, reino. Es el cielo en la tierra, ¿verdad? La eclesía es la asamblea de Dios, el cajal de Dios, todos los que se reunieron y aceptaron y son parte del pueblo de Dios. Eso es el cajal, esa es la iglesia también. En ese sentido, cada uno de ustedes es la iglesia. ¿Ve? Yo soy la iglesia, pero eso no significa que esto no sea la iglesia.
Tenemos un problema, tenemos que estar dejando de cancelar las cosas que son compatibles. Si yo te puedo decir, no, porque yo no voy para la iglesia los domingos porque yo soy la iglesia. No. Tú vas para la iglesia el domingo y tú eres la iglesia. Y en ese sentido nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia invisible. Esos son todos los cristianos que son regenerados, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia, ¿verdad que sí? Los que manifiestan reino de Dios en la tierra. Esa iglesia yo trato de escribirla con I mayúscula, porque esa es la novia del Señor. Que hay 1000 problemas con la iglesia hoy, pero la novia del Señor no tiene problemas. Son las congregaciones que estamos medio chuecos. Hay que tener cuidado de preguntarnos en qué sentido se está hablando la iglesia. Decimos, no, el problema de la iglesia de hoy, ¿de cuál iglesia? ¿De unas congregaciones? ¿O es de la eclesía? ¿O es del cristianismo? ¿Es del sistema de creencias? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué? Y yo sé que puede sonar tedioso, pero créame, lo va a ser muy útil. ¿En qué sentido la iglesia? Les dije ahorita el ejemplo, ¿en qué sentido Israel? ¿En qué sentido la iglesia? ¿En qué sentido el Estado? ¿En qué sentido la iglesia? Volviendo al punto, al ejemplo, al ejercicio que estamos haciendo, no lo quiero enredar, les estoy tratando de ayudar. Si al decir separación de iglesia y Estado, se usa iglesia en el sentido de cristianismo, lo que creen los cristianos, pues ¿sabes qué? Yo no creo eso. Yo no creo en separación de iglesia y Estado. If that's what it means, sign me out. I'm not there. No firmo. Porque Jesucristo es el Señor y Rey sobre todo. Lo que nosotros conocemos, y aquí donde nosotros vivimos en Puerto Rico, que impera lo que nosotros conocemos como la cultura occidental, por lo menos en términos morales y en términos culturales, la base de todo eso es la fe cristiana. Que hay mezcla, por supuesto, pero la médula de nuestra base de creencia, la razón por la cual tu código penal dice que asesinar es malo, es porque la iglesia, el cristianismo, cree que es malo. Porque la Biblia lo dice. Si no me cree, mucha gente dice, no, es que no se puede legislar moralidad. Pues qué tal si yo les digo, y les diré más adelante, que lo único que se puede legislar es moral. Porque todas las leyes te dicen esto está bien y esto está mal. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que no tienen el sistema de ética para vaquearlo porque han dejado la palabra a un lado. Así que, de hecho, la existencia misma de la libertad para adorar como usted quiera, en la iglesia que usted quiera y la religión que usted quiera, ¿usted sabe de dónde viene? De la iglesia. Nosotros nos inventamos eso, Dios nos lo dio. Eso es como Elías en el Carmelo le dijo a los profetas de Baal, dale, adoren ahí. Adoren ahí. Ahora voy yo. ¿Quién va a ser que descienda fuego del cielo? A mí no me molesta que otra gente adore, me molesta un poco. Déjame corregir. Pero no me quita el sueño que gente adore dioses falsos. Me molesta un poco más que eso, que no haya gente adorando al Dios verdadero y haciendo que fuego descienda del cielo para demostrarle a las naciones quién es el verdadero Dios. Que quieren montar un culto en tal lado. Vamos a montarle un culto más grande al frente. Por otro lado, así que, si decir separación de iglesia y Estado significa separación de cristiano y Estado, yo no creo en eso. Ahora, si decir separación de iglesia y Estado, iglesia la usan en el sentido de separación, espérate, ¿cómo fue la cosa? Aquí pasó algo. Lo utilizamos en el sentido de separación, en el sentido de la eclesía del Señor, menos. Si la decimos en el sentido de separación de la iglesia, de todos los cristianos del mundo, entonces menos creo en la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque eso significaría, y es exactamente como el diablo lo está usando por medio de los pseudointelectuales que hablan en público y les gustan los programas de televisión, significaría que tú y yo no podemos votar, tú y yo no podemos expresarnos, tú y yo no podemos tener una opinión sobre nada que tenga que ver con legislación, porque nosotros somos la iglesia.
Y si es así, por favor, dejen de cobrarme contribuciones. A mí. Así que si lo usan en ese sentido, yo tampoco lo favorezco. De hecho, eso no fue lo que Thomas Jefferson se inventó ese término, separación de iglesia y Estado. ¿Y sabes dónde lo hizo? En una carta que le escribió a una congregación. You're not hearing me well. ¿Alguien aquí trabaja en el gobierno? En cualquier municipio, legislatura, agencia. Levante la mano si usted trabaja en alguna. Usted es servidor público. Levante las manos a los servidores públicos, maestros. Hay 2 o 3. Yo creo que hay más. No se sienta mal, no te voy a juzgar. Yo también. Si esto fuera así, si separación de iglesia y Estado significara que tú estás separado del Estado, tú no puedes trabajar ahí. Eso no puede ser. Ahora, diga ahora. Si hablamos de separación de iglesia y Estado, utilizando iglesia en el sentido congregación, institución, aquí lamentablemente nos incorporamos, qué sé yo, corporación, no me gusta, pero whatever, you get me. Pues ¿sabes qué? Esa sí yo la favorezco, esa me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque esa fue la intención. Jefferson le escribió a una iglesia bautista esa carta y era para protegerlos a ellos. La junta de la iglesia, escucha, la junta de la iglesia, los ancianos de la iglesia no se pueden reunir para decidir qué días y a qué hora el municipio recoge la basura. No pueden reunirse y decidir si el gobernador tiene que dar un día feriado. No pueden reunirse y decidir de qué color van a pintar el Capitolio. Porque no está en su jurisdicción. Porque la iglesia es un gobierno. La congregación local es un gobierno que tiene otra jurisdicción. Tampoco la legislatura puede decidir lo que nosotros creemos. Y yo no debería decir esto, pero lo voy a decir como quiera. Yo pasé horas de mi vida tratando de explicarle a ciertos legisladores que no voy a mencionar en público que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace siglos resolvió que el Estado no puede pasar juicio sobre la razonabilidad de una creencia religiosa. Horas. Y empezaron a burlarse de nosotros. ¿Y usted sabe lo que pasó después? Le envié una respuesta como de 1000 páginas porque no solo le expliqué por escrito, sino que le mandé todas las referencias. ¿Y sabe lo que dijeron a los medios? Nunca nos contestaron las preguntas. Esa fue la respuesta. Por esto es importante entender esto, amado. En la legislatura no puede decidir lo que creemos, no puede decidir lo que predicamos, no puede decidir qué día nos reunimos, no puede decidir si es razonable que nosotros querramos el culto presencial, si ellos le dicen, ay, pero es mejor por Zoom, por la tecnología. No, nosotros tenemos un gobierno. La iglesia la creó Dios, la abrió Dios. Por tanto, el Estado no la puede cerrar. Esa separación de la que estamos hablando es una protección a las congregaciones. Y que no se le olvide al municipio, a la legislatura, al ejecutivo, que no se les olvide que en esas congregaciones se congregan un montón de aleluyas que pagan contribuciones y que votan. La iglesia, quien tiene exención contributiva es la congregación. Yo no, tú no. ¿Están viendo lo importante de saber en qué sentido estamos hablando de la iglesia? Dicen, no, que no pueden opinar porque no pagan contribuciones. Es que la congregación no está hablando. La congregación está dando llaves a los aleluyas que salen y son ciudadanos con todos los plenos derechos. Y esos son los que se expresan. Padre, ayúdame. No se me ponga incómodo. Yo creo que esto va a ser más corto de lo que yo pensaba. Escuche, ¿usted sabe por qué esto es tan difícil entenderlo? Y yo estoy off script, I'm sorry. ¿Usted sabe por qué esto es tan difícil entenderlo en Puerto Rico? Porque hasta 1898 Puerto Rico tenía una religión oficial. Y esa religión oficial era la religión católica romana.
porque yo, no voy a entrar en eso, pero yo soy más católico que ellos, porque yo soy más universal. Yo creo que hay iglesia en todos lados. Ellos creen que solo ellos son los católicos. Anyway. Y ese es precisamente el problema, porque en la concepción católica, en su teología, y con respeto, eso tengo que decirlo, porque yo tengo otra jurisdicción. La visión es, la iglesia está por encima. Y debajo está el Estado y debajo está la familia. Por eso esa iglesia se te puede meter en todos los temas de tu vida. No hay tal cosa como separación de iglesia y Estado en la tradición católica. Eso es un concepto evangélico. De hecho, los católicos se opusieron en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico a que lo incluyeran. Fueron los pentecostales los que lo metieron ahí. Escucha, por eso es que cuando la gente allá afuera dice separación de iglesia y Estado, no quieren que tú opines de ningún tema como ciudadano, porque para ellos la iglesia es la iglesia católica. Quien está opinando es Roma. Y así lo ven la gente, sean aleluyas o no, sean evangélicos o no, así lo ven. Porque no tienen esta conceptualización de la separación que hizo Dios entre estas instituciones. Siento que el mensaje me está rebotando. Pero voy a seguir tirando. Si queremos que jugar handball, jugamos handball hasta que la bola se vaya por encima de la valla. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tenemos que dejar las tradiciones de Roma. No es solo dejar las fiestas que celebramos, es cambiar la eclesiología. Nosotros creemos que somos salvos por fe, ellos también. Nosotros creemos que somos salvos por gracia, ellos también. Le añaden unas cositas, pero ellos creen que tú eres salvo por la iglesia. La iglesia te salva. Por eso no tienen esta separación. Por eso estaban bien cómodos. Por eso Roma intentó expandir el reino por toda la tierra con la espada. Cuando no les funcionó, trataron de hacerlo con la iglesia. Por eso yo les estaba explicando la importancia de que el reino, las llaves salen de la iglesia, pero el reino lo expanden las familias. Mira, esa separación de iglesia y Estado, yo creo en ella. ¿Ok? Es más, de esa manera yo creo en la separación de iglesia y familia. Yo creo en la separación de iglesia y familia. Yo creo en la paternidad espiritual, amado. Para mí, Paul y Mari son mis padres. Catita es una madre para mí. Gené es un padre para mí. Aquí hay muchas personas que son padres y madres para mí, y tíos y titis también. Y yo siento en cierto sentido, diga, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Son mi familia, pero no se nos puede olvidar que literalmente no son tus padres. Y que si tú eres un adulto ya no eres un niño. Deja de estar esperando que el pastor te resuelva todos los problemas personales que tocan a la esfera de la familia, porque el pastor está ahí para darte las llaves, pero la decisión la toma el sacerdote de esa jurisdicción. No tiene derecho legal para hacerlo. Tenemos estos nuevos en el movimiento apostólico y profético que se te meten en la casa, que deciden si compras o no el carro, si compras o no la casa, te dan permiso para cómo vas a vestir, cómo vas a hablar. No es su jurisdicción. Tenemos que entender esta separación de iglesia y familia también. Esos espíritus de control, la Biblia los condena. Y son diabólicos, y son jezabélicos, y son manifestaciones de Balaam y de Nicolaitas. Arrepiéntanse. Tenemos que tener una reforma de la supuesta reforma apostólica y profética en las naciones. Y tenemos que dejar de tener congregaciones de niños. Tenemos que parir más niños, amén. Pero usted tiene que ser un adulto y tomar decisiones de su casa. Yo me puedo morir aquí explicándole que tiene que dejar el paganismo, pero si usted sigue abrazado a su santo, yo no puedo hacer nada porque no es mi jurisdicción, no tengo ni derecho legal. Entonces vienes para donde mí para que te reprendamos un demonio que tú tienes abrazado en tu casa y le tienes un altar.
Ay, ¿por qué no se va? Porque le tienes un culto montado. Ay, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo de una para meterme en la otra? Porque Dios le delegó a la familia sostener la iglesia con los diezmos y tú le estás robando. Viene donde mí para que yo venga y ore, para que tu finanza, pero tú estás robándole a Dios. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho legal? El único derecho legal que yo tengo para declarar en tu casa, además del que puedo tener en fe, de pedirle a Dios que haga algo, intervenga en tu vida, pero el derecho legal de meterme es que tú me invites a tu casa y me pidas ayuda, porque mi función, estoy hablando como ministro de la iglesia, es de apoyo a la familia, no es de control a la familia. Y ese espiritillo de control lo vamos a reprender. Aquí se va a desarrollar una cultura de reino. Ningún líder de esta casa te puede estar diciendo a ti qué cosas hace, qué trabajo coge, qué beneficio te coge, dónde te vas a mudar. Eso no te lo pueden decir, te pueden aconsejar. La decisión es tuya. Son espíritus de control. I'm feeling the Holy Ghost. Así que, en ese sentido, yo también creo en la separación de Estado y familia. Esa no le gusta, ¿verdad? Porque nos gusta que el Estado nos alimente, nos dé vivienda, nos mantenga, nos eduque. Esa no me gusta, la separación de iglesia y familia no. La iglesia y Estado sí, porque yo quiero poder adorar como yo quiera. Pero la adoración de aquí tiene consecuencias. Cuando el evangelio aquí se predica, pasa algo en tu vida, pasa algo en tu casa. Hay una decisión de tu parte, o eres un espectador que vienes a ver un escenario semana tras semana. Si el sacerdote de la casa no ejecuta reino en la casa, nada que yo haga aquí va a tener efecto en tu casa. Yo puedo tener fe para que se te meta Dios allí y te confronte, pero si tú no decides, amado. Nos gusta decir que Dios es un caballero en el tema de salvación, pero ¿y en el tema de reino? Es más, yo creo que ahí es más verdad que en el otro. Yo me estoy dedicando a caerle a cantazos y estoy lleno de sangre porque estoy matando vacas sagradas aquí. Jesús, no te preocupes que no voy a predicar lo que tengo aquí. Todo. Puntualizando, cuando yo hable de familia y cuando aquí hablemos de familia, tenemos que preguntarnos en qué sentido, porque la iglesia decimos que somos como familia, ¿verdad? Todos los boricuas somos hermanos y pero estamos hablando en un sentido específico de familia, ¿verdad? Pues también así, cuando hablo de la iglesia, es importante que sepamos el sentido en el cual estamos hablando. Yo lo voy a estar usando y voy a tratar de ser lo más claro posible, para que usted sepa en qué sentido lo estoy usando, porque tengo que hablar un poco de las tres para poder explicarlo. Pero mi énfasis del mensaje es la congregación. La mayoría de las veces, o hacia donde yo te estoy llevando, es a pensar qué dice Dios de la iglesia. Entiéndase, la congregación, ciudad de salvación, nuestros amados hermanos allí, qué sé yo, en Osana, en Puerta del Rey, nuestros hermanos allí en la iglesia Mission Board, en Asambleas de Dios, ¿ok? Ese contexto de iglesia. Así que voy a estar utilizando iglesia con I minúscula, si eso le ayuda. Porque Ciudad de Salvación es iglesia con I minúscula. La iglesia con I mayúscula es la eclesía, el reino de Dios, la comunidad de todos los salvos. Pero yo voy a estar hablando del cajal de Dios, de la eclesía de Dios, de la asamblea de Dios en el sentido local. Veamos un momento para leerles un texto y no digan que yo soy un hereje. Vamos a Mateo 16. Yo no creo que voy a poder explicarlo todo. Señor, ayúdame, Padre, dame sabiduría. Respondiendo Simón Pedro dijo, okay, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí, bro? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién?
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay alguien que está despierto. Si no lo han notado todavía, yo voy a estar hablando y estoy hablando de ti. Porque tú no solo eres iglesia en el sentido genérico, general de la palabra que estábamos explicando. Tú eres iglesia en el sentido de congregación, porque tú eres parte de aquí, ¿no? ¿Cuántos son parte de la congregación de Dios? Aquí. De esta en específico, ¿verdad? Estoy hablando de ti. Estoy hablando de lo que formamos aquí, de nuestra jurisdicción aquí, de las funciones que tenemos aquí. Antes del verso que leímos, ustedes sabrán el contexto, ¿verdad? Lo tengo que decir, ¿verdad? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen por ahí que yo soy? ¿Quién dicen por ahí que yo soy? A mí me da curiosidad eso a veces, ¿verdad? Pero nadie va a decir que soy el Mesías, gracias al Señor. Pero yo digo, ¿qué dirá la gente de mí cuando yo no estoy? Eso es una cosa que todo el mundo se pregunta, especialmente después de estos mensajes. Pero Jesús, el importante, está diciendo: ¿Quién dicen que yo soy? ¿Verdad? Y dicen: no, pues tú sabes, por ahí dicen que tú eres un sinvergüenza, o que tú eres un profeta, que eres muy sabio, pero no para tanto. Dicen muchas cosas, ¿verdad? Estoy puertorriqueñizándola en ese sentido. Pero viene de repente y la pregunta cambia y les dice: ¿quién dicen ustedes, los míos, que yo soy? Y viene y se para Pedro y le dice: tú eres el Cristo, tú eres Yeshua HaMashiach, tú eres el Mesías profetizado, el Mesías de Israel y de las naciones. Y fíjate que Jesús mismo dice: ¿no te lo reveló quién? Esto que él dijo fue una revelación. Esta respuesta de que Él es el Hijo de Dios y el Mesías es una revelación, es un conocimiento sobrenatural, un conocimiento espiritual. No puedo explicar eso, pero es diferente tener un conocimiento natural de que Él es el Mesías, de tener un conocimiento espiritual que no te lo revela carne ni sangre, ni intelecto ni libro, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y es sobre ese conocimiento espiritual, es sobre esa revelación que Él anuncia que edificará su iglesia. Sobre la revelación de Cristo. Lo primero, tranquilos muchachos, que Dios mismo se edifica el edificio. Dice que Él edificará su iglesia sobre aquellos que tienen esa revelación de que Él es el Mesías. Él mismo edifica su casa. Ahora, la palabra nos dice que Él es la piedra angular. Y también nos dice que Él es la cabeza. Te quiero decir, en la congregación local, amado, escúchalo bien. No hay nadie más bajo que Jesús y nadie más alto que Jesús. Él es la piedra angular y Él es la cabeza. Todos estamos en el medio. ¿Y cómo lo hace? Efesios 4, búscame Efesios 4:10. ¿Cómo Él edifica su iglesia? Jesús, dice la palabra, el que descendió es el mismo que también subió dimensiones por encima de todos los cielos al cielo de los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué dice? Y algo hizo Él ahí que preparó para que Él pudiera constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Lo están viendo? Escucha. Jesús fue todas esas cosas. Él fue evangelista, Él fue apóstol, Él fue profeta. Él es todas esas cosas. Así que Él dividió su función de edificación y dio dones a la congregación local. Así que todos los ministerios sirven a la congregación local.
Y son una función de edificación de Cristo. Ah, que tú te crees el más profeta. Pues si tu profecía edifica la iglesia, Cristo es el que edifica la iglesia, no tú. Es decir, estos dones que somos nosotros los que tenemos servicio son para la edificación de la iglesia. Y estos 5 ministerios, todos tienen esta función adicional. Aparte de lo que hacen, su función es edificar. El profeta edifica lo profético en la iglesia. El pastor edifica lo pastoral en la iglesia. El evangelista edifica lo evangelístico en la iglesia. Si hace falta un poco de mover de una de esas, no mire al pastor, mire al evangelista, mire al profeta, mire el que tiene el oficio, que es el que tiene la carga de edificar eso en la iglesia. Es Jesús el que edifica y lo hace a través de estos 5 ministerios por medio de la palabra y del Espíritu. Ahora, ¿sobre qué edifica? ¿Sobre qué edifica? Escucha, las cosas pueden tener más de un significado, amado, y no son mutuamente excluyentes. Todo lo que te acabo de decir es verdad, pero hay más, diga hay más. No es sobre Pedro que Dios edifica la casa. Es sobre todo el que tiene la revelación, ¿verdad? Pero Pedro se llama piedra, Pedro es roca, ¿verdad? Así que todo esto genera todo, porque precisamente estaba utilizando simbólicamente el nombre de Pedro para ilustrarnos algo. No era que Pedro era el primer papa. Nunca ha habido un papa. Papás hay muchos, pero papa no hay. Ahora, ese conocimiento, esa revelación nos da llaves del reino, nos da accesos del reino. Me acuerdo que hace un tiempito estábamos en el correo y Samuel estaba, usted sabe que están estos P.O. Box, que son como un cuadrado así, hay un montón de buzones. Y Samuel estaba cogiendo de aquí para allá y cogiendo de aquí para allá y diciendo, abre, abre, abre. Y venía alguien y abría un buzón y él cabía mirando a ver qué había. Él tenía deseo de acceder a todas estas cosas, pero no las podía acceder porque no tenía. Pues la iglesia tiene llaves. Y esa piedra tiene otro sentido. No solo te da llaves. Mira esto. Y con este es el último sección que voy a dar y no me voy a complicar la vida. Ellos estaban en Cesarea de Filipo. Ahí era que ellos estaban. Cesarea de Filipo tiene un acantilado gigante, es una piedra gigante donde ellos estaban. Pero a su vez está en las faldas, está a los pies del monte Hermón. De hecho, Cesarea de Filipo tenía una cueva allí que le decían la puerta. Del Hades. Era un lugar de adoración a Baal. Era una puerta espiritual hacia el inframundo. Era una puerta espiritual hacia los abismos, para abajo. Y estaba a los pies del monte Hermón, que a su vez era una puerta espiritual para arriba. Ese lugar geográfico, espiritualmente, proféticamente, era un acceso a lo de arriba y a lo de abajo, a los seres espirituales de arriba y a los seres espirituales de abajo, y obviamente los del medio. Según el libro de Enoc, que no es canónico, pero ilustra, es en ese monte Hermón que descendieron los vigilantes, los Elohim. Pregúntale a Luis y a Katy. Descendieron y participaron de la rebelión de Génesis 6, que no le voy a explicar, pero es uno de los textos esos más extraños de la Biblia, donde estos ángeles, para llamarle de alguna manera, aunque ya tengo mis issues con eso, estos seres espirituales descendieron, se allegaron a las mujeres humanas, que explicamos cuando hablamos de la familia, que eso no hubiera pasado si hubieran tenido cobertura, pero bueno, descendió en ese lugar y de esa unión, de esa mezcla entre el diseño del hombre y el diseño extraño de ellos, salieron los gigantes, que llamamos Nefilín. Ese fue el escenario. Fue allí que se corrompió la genética. Fue allí que se dio la rebelión, la segunda rebelión en Génesis, que tiene efecto cósmico. Ellos estaban en la sede de la adoración a Baal.
Y es ahí, escucha, donde Jesús le pregunta, ¿quién dicen por ahí que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? No importa el escenario en el cual tú estés, amado, si tú estás claro en la revelación, déjalo ahí. Escucha, no voy a tener tiempo de abundar en esto, pero fue allí que se corrompió un sacerdocio. Se corrompió un sacerdocio allí. En una puerta espiritual de abismos y de celestiales. Y como les dije, estamos hablando de una enorme roca. Una roca en la cual tú y yo, representativamente tú y yo nos rebelamos contra la creación, contra Dios. Que representa un falso sacerdocio, un falso linaje de héroes, un falso linaje de poderosos en la tierra. Representa adoración a dioses falsos. Y él dice, sobre esta piedra que representa todas esas grandiosidades, porque todos los pueblos de vecinos que no servían a Yahvé pensaban que eso era lo más grande, eso era lo más bueno, eso era lo más sagrado, eso era lo más terrible en el sentido positivo. Y dice, esta piedra, sobre esto yo voy a edificar. ¿Tú crees que esta puerta es grande? Esta puerta no va a resistir los aleluyas que yo le voy a mandar. ¿Tú crees que esta piedra es grande? Deja que tú veas la mía. Shama, rebese. Y dice que no va a resistir la iglesia. Las puertas del Hades no van a resistir. Jesús se para allí, amado. Para colmo, después, 6 días después, sube a un monte alto. Y mucha gente entiende que fue a ese mismo monte Hermón. Y se transfiguró. Tuvo una transformación. Revirtió lo que pasó allí. Eso que se lo explique otro. Pero lo que les estoy diciendo en otras palabras es que Jesús fue donde el panal de abejas y le hizo. Fue donde el hormiguero y le hizo. Jesús fue, se paró en la piedra que representaba el culto a Baal y le buscó bulla a los principados que se creían que tenían el sartén agajado por el mango. Buscó una pelea porque la posición y el propósito de la eclesía es combativa. La iglesia pelea. Una iglesia que no pelea es un almacén de santos, pero no es una iglesia. Jesús le busca bulla a lo que nosotros llamamos principado. No estamos hablando de demonio, de eso de que te dio el catajito. No. No estamos ni hablando de demonio. Estamos hablando de Elohim. Estamos hablando de seres espirituales de alto rango que tenían a cargo vigilancia de regiones celestes, regiones terrenales y regiones de abajo. Estamos hablando de los que produjeron demonios por la acción de ellos. Y es en ese texto, mira qué casualidad, y ya voy cerrando. Es con ese texto que por primera vez en el Nuevo Testamento se usa la palabra eclesía. ¿Tendrá relevancia? La primera vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra eclesía es en ese contexto de ese lugar. Así que se supone, amado, no es que yo sea problemático, es que yo trabajo en la iglesia. Y soy problemático. Es la primera vez que se utiliza esa palabra eclesía en el original en el Nuevo Testamento. Y es mostrando dos cosas, que es el conocimiento y la revelación necesaria. Cristo, ¿verdad? El conocimiento y la revelación de Cristo es necesaria para recibir llaves y accesos de puertas espirituales. Alguien que está despierto en esas puertas espirituales. Él dice eso. Y es ahí también que coge y busca pleito con los principados. Pero les digo algo más. Esa pelea que él buscó, él la ganó. Yo a veces le hablo a mi hijo como un adulto, porque cuando usted sabe que los padres, cuando llegamos a cierto nivel de estrés, con niños que tienen exactamente la misma personalidad y carácter que uno, y siente que se está mirando en el espejo, llega un momento que yo le digo, se me pone bravo, no sé por qué, no sé quién habrá salido, tiene que haber sido a la madre, y viene y me dice, y se me pone así bravo, y yo le digo, no empieces peleas que tú no puedes terminar.
Como si estuviera hablando en la calle. No pienses peleas que tú no puedes acabar. No pienses problemas que tú no puedes acabar. Pues Jesús empezó una pelea que él pudo terminar. Vamos a ver lo que dice la palabra, que es nuestra guía. Efesios 1:22. Efesios 1:22 nos dice: y que él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia. Escucha esto. No voy a leer Efesios 2 completo porque Efesios es mi libro favorito, imagínense, del Nuevo Testamento. Dios está hablando de cómo Jesús fue elevado y tomó autoridad en todas las regiones, incluyendo los celestiales, ¿ok? Y le dice, Dios está explicando por medio de Pablo, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero no está diciendo el texto aquí que Él es la cabeza de la iglesia. Está diciendo que lo hizo cabeza y lo dio a la iglesia. Pasó. Ven acá, voy a tirarle de nuevo. Escucha. Él es la cabeza de la iglesia, pero aquí está diciendo que a Cristo lo hicieron la cabeza. El texto base de toda esta serie de gobierno es literalmente Mateo 28. Toda potestad, toda exousia, toda jurisdicción me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo estoy retando a una eclesía que le crea a Dios cuando dice eso. Yo te estoy explicando que sí, Él es el Dios y la cabeza de la iglesia, pero más que eso, aquí lo que está diciendo el texto es que Él es la cabeza de todo. Él es la cabeza de la familia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del Estado, Él es la cabeza de tu empresa, Él es la cabeza de ti como individuo, de tu cuerpo, Él es la cabeza de lo celestial, Él es la cabeza de los abismos, Él es la cabeza de todas las puertas, tiene todas las llaves. Y esa cabeza que tiene el acceso y tiene todas las llaves fue dada a la iglesia. Está explicando cuánto acceso tiene la iglesia. No hemos ni jaspado la superficie de lo que puede hacer una iglesia que entiende cuál es su jurisdicción. Como les decía, la palabra eclesía en el Nuevo Testamento aparece ahí por primera vez, pero la usan cuando tradujeron del hebreo al griego la Tanaj. Tradujeron, se llama eso la Septuaginta, ¿verdad? Los judíos utilizaron esta palabra que tradujeron al griego para describir el cajal de Dios, la asamblea. Cuando Dios le dijo a Moisés, convócame a toda esta gente, escucha, oh Israel, hizo una asamblea. Esa asamblea es el cajal de Dios. ¿Ok? La pregunta, ¿Dios sustituyó su asamblea? No, todavía hay asamblea. ¿En qué sentido? En ese sentido no sustituyó nada. La asamblea, la iglesia, la eclesía siempre ha sido, siempre Dios ha tenido una asamblea y ha tenido gente metida allí. No todo el mundo tenía acceso, ahora hay más gente con acceso, pero la eclesía en ese sentido no reemplaza a Israel. La eclesía llega a la asamblea porque Israel se usa en varios sentidos y uno de ellos es eclesía. La eclesía siempre ha sido desde la Torá, la asamblea de Dios. Son todos los que son parte de la congregación de Dios. Ahora, noten que esa asamblea, como Dios la describe, como Dios la describe en el texto de Mateo 16, es una asamblea ofensiva. Ay, no, pero entonces Dios es amor, no, Dios ofende. Ofensiva, es una iglesia al ataque. Es una iglesia que va al frente. Es una iglesia que conquista. Primero, cuando Dios llama a Israel como el cajal de él y hace una asamblea, dice, ustedes son aquí, yo los voy a separar. Porque para un tiempo, siempre, la palabra y la revelación de Dios al pueblo de Israel, Israel siempre fue el primero de las naciones. Porque siempre las naciones tenían que venir. Alguien que esté despierto aquí. Lo que te estoy diciendo, antes era exclusivo, era separado, ahora es a la conquista.
El cajal del antiguo pacto lo que hizo fue establecer un espacio para ellos sobrevivir. Y por alguna razón la iglesia del Nuevo Testamento de hoy, del 2024, se quedó en lo mismo, haciendo una asamblea donde yo me pueda reunir, cantar mis coritos, alabar salmos y decir mi mensaje, que solamente estoy hablando de la salvación todo el tiempo. Nunca hablo de nada más, porque esas cosas, de política y de gobierno, eso es del diablo, porque hemos sustituido, mira, es que lo voy a decir. Decimos, no, que yo voy a dejar el espíritu de Grecia. Entonces, cuando decimos en la iglesia de poder, decimos, voy a dejar el espíritu de Grecia, cogemos y sacrificamos a Aristóteles, pero abrazamos a Platón. Entonces las iglesias que son, no, todo intelecto. Uy, no, Platón no, pero Aristóteles. Y tenemos el espíritu de Grecia metido entre los huesos, porque usted sabe cuál es la diferencia. ¿Sabe por qué digo Platón? Porque Platón hablaba de cómo Platón es la base filosófica del gnosticismo. Y el gnosticismo no es otra cosa que todos tenemos una chispa de Dios, pero todo esto material, todo esto es corrompido, esto es malo, todo el cuerpo eso es malo, el cuerpo es una porquería. ¿Y tú has escuchado cristianos hablando así? Que esto es tierra, esto no sirve para nada. No, lo importante es lo espiritual, lo importante es lo emocional, lo importante es lo de adentro. ¿Y qué hacemos con lo de afuera? Porque la palabra me dice, cuando el Señor dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. La cielo lo invisible y la tierra visible. Pregúntale a Katy, los seres espirituales vestidos del elemento de la tierra para que se puedan ver. Así que este cajal es ofensivo, porque no dice, las puertas de la iglesia resistirán el ataque de las tinieblas. Se tiene que acabar esta, mira, yo vine, mira, se tiene que acabar esta cuestión de que nos encejamos, hacemos almacenes en vez de iglesia, hacemos fortines en vez de iglesia, y estamos aquí encerrados y decimos, yo no sé por qué el diablo me ataca, yo no sé por qué el diablo se mete, yo no sé por qué me envían espías para que hagan 4 guarapos y trapitos y trabajos ahí que no llegan a nada, porque el Espíritu de Dios está ahí, el poder. Bueno, pues pasa porque nosotros no estamos atacando allá, nosotros no estamos metiéndonos en las esferas, nosotros no estamos tomando. Then we have to bring hell to them. Dice que las puertas del Hades no resistirán a su eclesía. Deja de estar a la defensiva y empieza a vivir en la ofensiva. No esperes que te venga la enfermedad. Ataca la enfermedad cuando estés sanito. No esperes que te venga el achaque. Ataca el achaque antes que venga. No esperes que los hijos se aparten. Ataca ese espíritu de error antes de que ataque. Tienes que tener los ojos abiertos para poder ver lo que estás haciendo. La iglesia tiene que empezar a vivir en la ofensiva y parar de vivir en la defensiva. La iglesia va a la ofensiva, a la conquista. Y usted sabe cómo lo hace. Y con esto sí voy a cerrar, se los prometo. Usted sabe lo que pasa. Mira lo interesante que hizo Dios. Mira esto cool. Mira qué cool. No lo pude explicar, pero la congregación, la eclesía, lo que sustituyó fue sacerdocio. Fue a Leví. Por eso tú vienes aquí y cantas, adoras. Por eso tú vienes aquí y escuchas palabras. Porque la palabra dice que Leví le tocaba predicar el juicio, predicar la ley, recibir incienso y recibir ofrenda. Eso no es lo que hacemos aquí todos los domingos. La iglesia tiene el sacerdocio del cielo y la tierra. La iglesia tiene las llaves y es un intermediario entre el cielo y la tierra para traer diseño. Porque aquí hay muchos individuos que salen de aquí y usted ¿qué hace? Se lleva los diseños y los aplica en su esfera y toma. Escucha. Entonces Dios viene y tiene la familia paralelo, ¿verdad? Pero ¿quién dirige la familia? ¿Quién dirige la familia? No me digas que tengo que predicar 3 semanas más de la familia. Yo lo hago. ¿Quién dirige la familia en el ideal? El sacerdote. ¿Cómo le llamamos al padre, el esposo? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Le llamamos el sacerdote. ¿Y dónde se entrenan los sacerdotes?
¿Dónde sirven los sacerdotes? En el templo. O sea, Dios creó la iglesia para que dé las llaves a los sacerdotes, para que usted sea un buen papá, un buen esposo, un buen padre de generaciones, que pueda influenciar donde quiera que vayan tus hijos, sean luz y sal en medio de las tinieblas. Nosotros oramos por Samuel, le ponemos las manos antes de enviarlo a la escuela y decimos: Señor, que sea sal y luz donde quiera que vaya. ¿Dónde yo aprendí eso? Aquí. Porque si yo quiero ser sacerdote, yo tengo que ir a la universidad de los sacerdotes, que es la eclesía de Dios, la congregación local. No a YouTube, porque YouTube no me puede corregir. Me aceptan el ATH móvil, pero no van y me visitan en casa. Siento a Dios. Así que la iglesia trae las llaves y se las da a la familia para que la familia la implemente y conquiste las naciones. ¿Y el Estado? ¿Qué hacemos con el Estado? Romanos 13, cuando hablemos del Estado lo decimos. Romanos 13 nos dice que los ministros, los gobernantes son ministros de Dios. Yo soy ministro de Dios. Chuy, ¿tú eres ministro de Dios? Los del Estado son ministros de Dios. ¿Y dónde se entrenan los ministros? Los ministros se entrenan en la eclesía, en el sacerdocio, en el servicio al templo. Ahí es que se entrenan. Así que la iglesia tiene que entrenar a los políticos también. Tráemelo. Dame 100 años. Ese es mi nuevo refrán. Escucha. La iglesia recibe los diseños, recibe el reino, porque es custodia de la palabra, es custodia de la revelación, es custodia de la doctrina que se enseña. Por eso tú recibes, Dios te habla en tu casa, ¿verdad? Pero usted tiene que venir a un lugar donde hay ministros de la palabra, donde puedes depurar esa palabra para asegurarse que sea del Espíritu y no sea de tu carne. Entonces tienes que estar agrupado a una congregación. Por eso es tan problemático cuando tenemos ministros que están por ahí, no se congregan en ningún lado y dicen: no, que yo le diezmo a mi apóstol. ¿Y cómo está su familia hoy? Ese no es el diseño. Ese no es el diseño. Así que la iglesia les había dicho cómo la familia era central. Central porque es la que genera, porque es la que propaga, porque es la que produce riqueza, reino, cultura, todo eso, ¿verdad que sí? Pues la iglesia es central, porque es la que recibe los diseños del cielo, la cultura del cielo, para darlo a la familia para que la expanda y para darlo al Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia apoya en la función de las otras esferas. Se supone que lo que profetizó Paul el domingo pasado, que dijo: yo siento que van a haber políticos que van a llamar a pastores y a profetas para que los asesoren. Se supone que eso sea lo que pase, porque la función de la eclesía es asesorar a los gobernantes, una de ellas. Así como asesora a la familia, asesora a los gobernantes. ¿Para qué no quieren venir? No les gusta lo que decimos. De hecho, yo los he visto que han venido y ni saludan, se van cuando escuchan lo que predicamos aquí. Pero usted sabe cuál es el problema, que después se fueron y ganaron. Dice aquí: mira el reloj, póngase de pie. Tengo 10 partes y di 3. Vamos por ahí, que Dios me ayude. ¿Les quedó claro, amados? Un poco más claro. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? A medida que aprendemos más sobre una de estas 3, vamos a entender mejor las otras también. Usted va a entender mejor la familia a medida que entiende la iglesia, porque va a ver hasta dónde llega aquí. Y si no me cree que la manera que nosotros vemos esto viene de Joma, ¿cómo que se le dice a los que dirigen las congregaciones locales de esa iglesia? ¿Pero cómo le dicen? Cuando tú te sientas ahí para confesarte, ¿qué es lo que tú dices? Escucha. Tú puedes tener padres espirituales, mentores y todo lo demás, pero no son literalmente tus padres. Okay. Segunda de Crónicas, si me lo puede proyectar, Segunda de Crónicas 15, del 3 al 6. Yo quiero que usted vea por qué proféticamente estamos hablando de esto.
Porque si bien he tenido medio sombrero, tratando de ponerme sombrero de enseñanza y de maestro y fluyendo de la unción apostólica de nuestros padres aquí de Polimar y toda la cuestión, yo no dejo de tener esa cosa profética, ¿verdad? Así que no puedo evitarlo. Mira lo que dice la palabra, dice: muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios. Escucha lo que dice el literal, busque la BTX edición 4. Lo que dice es: sin el verdadero Elohim. So, si no tiene el verdadero, puede tener el falso. Vamos. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Elohim y sin sacerdote, diga eclesía, que enseñara, y sin ley. Está sin ley porque la ley viene de la palabra y la palabra la tiene la iglesia. Pero cuando fueron en su tribulación y se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Estoy hablando todo esto no para traer desesperanza, sino esperanza. Porque si lo buscamos, lo vamos a encontrar. ¿Y qué dice? En aquellos tiempos, mira esto, no hubo paz. Ni para el que entraba, ni para el que salía. Claro, porque no estaban con los que tenían las llaves. No había paz en las puertas espirituales, no había paz en los accesos, sino que muchas aflicciones sobre todo los habitantes de las tierras. Uno más. Y una gente destruía a otra. Eso pasa, yo veo noticias y a veces veo eso, mira. Y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Dios, Jesús, restauró el sacerdocio. Ahora un orden no según Leví, sino según Melquisedec. Un nuevo sacerdocio. Ahí sí hubo un reemplazo. Y es importante que sepamos esto y que se restaure el sacerdocio, la función sacerdotal de la eclesía, de la congregación local, amado. ¿Sabe por qué? Porque si eso no sucede, no hay paz. ¿Cuántos quieren paz? Levante sus manos ahí donde está, Señor. Nosotros venimos clamando. Padre, hemos escuchado tu palabra y sabemos que tú nos estás hablando, Señor. Sabemos que tú nos estás hablando, Señor. Sabemos que tú tienes diseños que estás desatando sobre nosotros. Pedimos, Señor, que nos des discernimiento de espíritu, Señor, y que nos muestres, Señor, cómo ejercer tu palabra, Señor, cómo manifestar el reino, Señor. Venimos clamando que en este nuevo comienzo, Señor, donde tú has anunciado nuevo mover profético, nuevo aceite, nueva abundancia, nueva restitución, Señor, sobre nosotros, Padre. Que también restaure esa iglesia que separa entre el cielo y la tierra e intercede. Implementa tu gobierno, Señor, y lo esparce a la familia, lo esparce a las naciones, lo esparce sobre la tierra y que la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Padre, yo vengo clamando por una iglesia, por una eclesía, por un pueblo, Señor, que te crea cuando tú dices que toda autoridad es tuya en el cielo y en la tierra, Padre. Yo te pido por una iglesia que lo que desate aquí sea lo que ve desatado en los cielos, Padre. Venimos hablando que los ojos de los ciegos se abren, que los oídos de los sordos se abren, que se renueva el entendimiento y la mente, Señor. Reconcílianos, Señor, con tu concepto de amor. Reconcílianos con tu concepto de justicia. Reconcílianos con tu concepto de gobierno. En el nombre de Jesús lo clamamos, Padre. Y te damos las gracias. Amén. Déselo un aplauso fuerte. Déselo fuerte al Rey.